Vale, bueno, pero primero de todo, enhorabuena, que la película me ha parecido muy fascinante y muy brutal. Y lo primero que quería saber es hasta qué punto te daba miedo enfrentarte a este tema. Miedo, no me daba miedo, ningún miedo. Lo que más me atrajo de todos los nombres de Dios fue, que ya estaba en el guión inicial, fue la combinación entre una película de acción, un thriller de acción sobre el yihadismo, combinado con el elemento emocional, con los personajes, ¿no? Porque es una película que descansa tanto en un lado como en otro. Y esa combinación me parecía buenísima. También creo que es una película que habla sobre un atentado, sobre un secuestro y sobre una persona que sufre todo eso, aparte de las demás víctimas, pero lo hace sin que sea un panfleto, ni que tenga unas implicaciones políticas de ningún tipo, más allá de lo que es en sí mismo el yihadismo, claro. Bueno, también enhorabuena por la peli, la verdad. Gracias. La verdad es que, bueno, a Luis Tosar se le ha puesto de todo, una bomba debajo de un asiento, ya le faltaba esto. ¿Cómo es enfrentarse a este trabajo con Luis, que ya tiene tanta experiencia en esto, y sobre todo el trabajo actoral, que creo que en esta película es bastante importante? Bueno, todos los nombres de Dios viene a ser la historia de Santi, que es un taxista, que es un hombre común, corriente, que tiene una familia, que tiene un drama familiar, y de repente se ve envuelto en esta situación extraordinaria, que es ese atentado yihadista, el posterior secuestro, ¿no? Y para mí lo más interesante es cómo este personaje se enfrenta a esa situación no como un héroe de acción o como alguien que quiere acabar con su secuestrador, sino que se enfrenta desde un punto de vista humano y dándose cuenta de que lo que tiene que hacer es arreglar los platos rotos que ha dejado en casa. Y eso es lo que me parece más interesante, digamos, de la película a nivel personajes y a nivel interpretación, porque no solamente su relación con su hijo Lucas Nabor y con su mujer Patricia Vico, que creo que hacen una familia realmente que te hacen llorar, básicamente, pero también Hamza, interpretado por Nurdin Batán, tiene una familia, tiene una hermana, tiene una madre, que son también sus víctimas colaterales, que no tienen nada que ver con él, que no tienen nada que ver con ese yihadismo. Y luego además está el plus de que son familias normalizadas en el sentido de que son normales, o sea, de que ellos son unos marroquíes ya integrados en España, que si no han nacido aquí han venido con 5 o 6 años y ella ya va con el pelo teñido, o sea, quiero decir, están completamente integrados, en otras palabras, son españoles, ¿no? Al final es una pelea entre españoles y eso creo que también es interesante porque hace que la película resulte cercana, que nos podamos identificar y nos alejemos del maniqueísmo que suele haber normalmente en el cine de acción, de los buenos son estos son los malos, son malos malísimos y los buenos son buenísimos. Incluso Ima Cuesta se tiene que enfrentar también a los mandos para imponer su criterio, que es ese mundo masculino que piensa que lo que tienen que hacer es una cosa completamente distinta, ¿no? Que no están dispuestos a arriesgarse a que eso les salga mal. Entonces, todos esos elementos al final sustentan la película, y aunque la película es muy entretenida y la ves y es una peli espectáculo y es potente, o muy potente, a mí me lo parece, pero está todo este elemento humano, este elemento emocional que hace que vaya más allá, ¿no? Sí, como decíamos, es una película muy potente, tiene escenas muy potentes, a nivel visual el espectador yo creo que lo va a pasar muy mal, entre comillas. Yo no sé qué fue lo más complicado para ti a nivel de producción, a nivel de dirección, rodar todo eso. Bueno, lo más complejo a nivel técnico en todos los nombres de Dios ha sido el rodaje del atentado en Barajas y el rodaje en Gran Vía, porque hemos tenido muy poco tiempo, aunque hemos tenido el apoyo de la Film Commission, de la Agencia de Cine del Ayuntamiento de Madrid y de la Policía Municipal de Madrid. Teníamos una franja horaria muy restringida, con lo cual hemos tenido que llevarlo todo súper preparado, ¿no? Y gracias a tener un equipo muy sólido detrás y a que la productora ha apoyado, pues lo hemos podido hacer. Pero luego al final lo más complejo de todo esto es conseguir el tono adecuado para que todo sea creíble, para que todo sea real, ¿no? Y eso te lo dan los actores. Entonces, tener todo ese tinglao montado para que luego todo al final se resuma en una conversación, o en el acting de Luis, o en el de Patricia, o en el de Lucas, o en el de Inma, pues eso es lo más complicado, ¿no? Para un director. Sí,
que es verdad que, al contrario de otras películas que se tienen que quedar quietos y no se pueden mover, en esta película se tiene que estar todo el rato moviendo. Yo creo que es bastante peor que te tengas que estar moviendo porque tienes nervios, estás ansiedad, no estás que te pico, pero joder, que el pobre Luis se está todo el rato corriendo, moviéndose. Supongo que para él sería, vamos, terrible el rodaje en ese sentido porque es que está todo el rato en tensión y moviéndose. Claro, es que esa es una de las grandes ideas de Gemma Ventura del guión, ¿no? Que le ponen él lleva un chaleco bomba que si se para explota, con lo cual no puede parar. Y entonces, claro, eso mentalmente es como que no tiene final, o sea, ¿dónde acaba esto, no? Pero eso es lo que ayuda a generar esa tensión, ¿no? Que la película va construyendo, y yo creo que te acabas mordiendo las uñas de los dedos cerca del final, ¿no? Y luego encima te arranca la lágrima, por no hablar del temazo de Bebe al final, que creo que es muy oportuno. También me preguntaba que en la construcción del guión, con el yihadismo, la policía, no sé hasta qué punto habéis investigado, os habéis metido dentro de estos temas y qué has aprendido investigando todos estos temas. Bueno, nos hemos asesorado en ambas partes y hemos investigado en ambas partes con el objetivo de que fuera todo cercano a la realidad o lo más real posible o directamente que fuera real, es decir, que si eso realmente podía pasar y cómo sería si pasara. Entonces todo eso lo hemos hecho, pero lo hemos hecho para dar verosimilitud a la historia, pero nada más, porque en realidad nuestra historia, que es una historia sobre el atentado en Barajas, y hay una velada referencia al 11M, por supuesto, o sea, cualquiera que sea de esta ciudad sabe lo que es el 11M, pero nuestro objetivo era más el lado humano de los personajes, ¿no? Y cómo el dolor que se genera es una cosa que afecta a todos, que no es una cosa exclusiva de una serie de personas, ¿no? Y eso es un poco lo que trato de contar con la película, ¿no? Que hay siempre una segunda oportunidad si tienes la capacidad de dártela, por muy mal que sea lo que sea que te haya pasado, y que es necesario cogerla. Yo me estoy viendo, sé que el rodaje en la Gran Vía ya se fue súper ajustado, súper tal, pero yo lo que quiero saber es cómo reaccionaste cuando supiste que ibas a rodar en Gran Vía con todo vacío, porque es como el plató de nuestros sueños de todos los directores para rodar, o sea, es que realmente es impresionante y todo vacío, o sea, fue mucha responsabilidad, te dio un subidón. ¿Cómo fue para ti? Bueno, me dio un subidón enorme, por supuesto, pero también te diré que estaba convencido que teníamos que conseguirlo y no dejé espacio en mi cabeza para la alternativa. No había alternativa, básicamente. No había alternativa, ¿no? No. Claro, es que, claro. Es el plató para rodar esta película. Sí, era fundamental hacerlo ahí. Y luego nos ha acompañado el tiempo, hemos tenido mucha suerte con eso, porque no es lo mismo rodar un domingo y luego el domingo siguiente, en noviembre, pasan 10 días y de repente estaba entre semana lloviendo, pero justo íbamos ahí y ya no llovía. Entonces, bueno, nos han acompañado los hados. La magia del cine te acompaña. Sí, espero que siga así. Por mi parte, muchísimas gracias. Pues muchas gracias. Quiero hacer otra pregunta, Sí. Que aprovecho. Yo te llevo siguiendo desde siempre con Asfalto, con Aliento, su primera película. ¿Tienes ganas de volver a ese cine o directamente todos los medios que es un cine espectacular? Hay todavía, porque a mí sí que es verdad que Asfalto, por ejemplo, es una película que me flipa. Ah, pues muchas gracias. No, que ese es un universo que me encanta y que espero. De hecho, volví un poco a ese universo en Hasta el cielo, la película. Sí. Y es un universo que no pienso abandonar, porque es un sitio donde yo me siento muy cómodo. Perfecto. Bueno, pues muy padre, muchas gracias.